Salvador, ¿cómo estamos? Guille, bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Qué Pues tal? muy bien, con estos diálogos divinos que son nuestra vida. Bueno, pues así debería de ser, ¿no? Pues Y no refiriéndose a esta grabación, sino a los diálogos divinos de Jesús con Luisa, sí, que son, que son como, pues deberían de ser nuestro pan de cada día, ¿no? cada día. Mira, quiero reiterar, porque ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, que esto que de la lectura de los libros, pues no es exactamente el tratar de leer los libros y dejarlos como una grabación de los libros, sino nuestro interés, creo que hasta donde hemos tenido en mente, Guille, ha sido el hacer comentarios sobre la divina voluntad, pero siguiendo el orden que Jesús llevaba con Luisa. ¿Estarás de acuerdo? Sí, por supuesto. Entonces, Jesús se vuelve muy reiterativo, o sea, y Luisa también. Es un repetir y repetir y repetir determinados temas y lleva la finalidad de que quede más fijo y que se vuelva realmente vida en Luisa y en todos los que tenemos la fortuna de leer esto, ¿no? Claro, Pero para el cometido, para la finalidad que tenemos nosotros en mente, Guille, de ir comentando, de ir tratando como de analizar, si se permite la palabra, los escritos e ir puntualizando cosas que son importantes. Debemos saltarnos un poco, porque si no, no vamos a terminar jamás, ¿no? Es claro. tan... Además, los diálogos no suplen la lectura. Así es. Eso tienes toda la razón, o sea, esto hay que entender que no es en vez de, sino es una pequeña, ni siquiera interpretación, sino simplemente lo que tú y yo alcanzamos a ver en cada capítulo de estos, ¿no? Y un acompañamiento a quien va empezando a leer. Así es. Y no quiere decir que lo que se comente aquí sea lo más importante. O sea, No, todo es importante, pero tratando de hacer como una pequeña selección, es por lo que estamos saltándonos a veces capítulos, o bueno, no capítulos, sino dictados de Jesús o lo que Luisa manifestaba, pero que se vuelve repetitivo. Y que eso ya cada uno de las personas que lo vaya leyendo, en la medida que lo vaya integrando en su vida, será la medida de la rapidez con la que lo deba pasar o no. ¿De acuerdo? sí, Por eso es que vamos a empezar en septiembre 18, Guille. sí, Y vamos a ver cosas, nada más que son importantes, bueno, no importantes, sino como que resaltan y salen un poquito de los temas repetitivos y nos van dando pequeñas luces. Aquí es la caridad al prójimo, ¿sí? Le dice Jesús a Luisa, hija mía, quien hace daño al prójimo, se hace daño a sí mismo, y matando al prójimo, mata su alma. Y así como la caridad predispone al alma a todas las virtudes, así el no tener la caridad predispone al alma a cometer toda suerte de vicios. Si tuviéramos en mente esto, Guille, generalmente cuando se nos recomienda la caridad, cuando se nos recomienda el no juzgar, el no estar atentos a lo que el prójimo hace, lo tomamos como un esfuerzo de parte nuestra
enfocado a Dios, pero tratando de aceptar a nuestro prójimo, ¿sí? Pero jamás pensamos en nosotros, como que esto se nos escapa. Y aquí las palabras son muy claras. Cualquiera que juzga, cualquiera que hace un juicio sobre el prójimo, cualquiera que agrede al prójimo, que no tiene caridad del prójimo, no solo está dañando al prójimo, sino se está dañando a sí mismo. Y cosa de veras como para pensarlo, matando al prójimo mata su alma. Y matando no nada más en el sentido físico, ¿no? Que esa sería la primera eh, idea que nos viene a la mente, sino se puede matar el prestigio, la honra del prójimo, ¿no? Entonces, si agredimos a... También. ¿Mandé? Digo, la fe también. La fe, o sea, cualquier cosa que hagamos en contra del prójimo, estamos matando. Porque si yo hablo del prójimo, estoy matando su honra ante los demás, su prestigio, su valía. O si lo agredo en la fe, como tú dices, estoy tratando de matarlo en la fe. Y eso se revierte hacia mí. Eso es algo que hay que tener en mente, ¿no? O sea, matando al prójimo, mato mi propia alma. Curioso, ¿no? ¿No crees? Bueno, y si la caridad, cuando usamos la caridad, Guille, estamos poniéndonos en la actitud de practicar las demás virtudes, entonces el no tener la caridad, o sea, el agredir al prójimo, predispone al alma a toda suerte de vicios. Y esta es una de las posibles causas de esa pelea constante que tenemos en nosotros. Una pelea que a veces pensamos que es nada más por tentación, pero que la realidad de las cosas es que no es tanto tentación, sino es más consecuencia de nuestro propio actuar. ¿De acuerdo? Bueno, después sigue hablando de la obediencia, sigue hablando del sacrificio, de todo lo que ya hemos comentado en muchos diálogos. Pero en septiembre 29, Guille, nos da algo que es no nuevo, pero sí conviene recalcar. Las almas víctimas son apoyos para Jesús. De acuerdo, esto es importante. El alma víctima es el alma que alivia un poco a Jesús del sufrimiento y de las penas. El alma víctima es la que se presta a sí misma para recibir un poco las amarguras que la humanidad le da a Jesús, lo hace descansar y permite que la justicia no se descargue o en el momento que se debe descargar o con la fuerza o magnitud con la que debería descargarse. ¿De acuerdo? Que ese es el papel de toda alma que vive en la divina voluntad. O sea, juega un papel de alma víctima porque está repitiendo la vida de Jesús. Y por eso es que en Luisa vemos tanto sufrimiento, tantas penas de la pasión y tantas veces que Jesús llega y le pide que lo deje derramar sobre de ella las amarguras que la humanidad le da. Creo que vale la pena nada más recalcar eso, ¿no? Sí. En octubre 4, este es un capítulo, un dictado que es
reitera esto que acabamos de decir. Lo primero es entender que cuando Jesús castiga, castiga por amor, nunca es por como lo hacemos los humanos, que es por rencor, por odio, por venganza, sino castiga por amor. Le dice así, bueno, después de haber pasado un día de privación y con escaso sufrimiento, me sentía convencida de que el Señor no quería tenerme más en este estado. Sin embargo, la obediencia, aún en esto, no quiere ceder y quiere que continúe estando en Él, aunque deba morir. Sea siempre bendito el Señor, y en todo sea hecho su santo y amable querer. Entonces, esta mañana, al venir el bendito Jesús, se hacía ver en un estado que daba compasión. Parecía que sufría en sus miembros, y su cuerpo era cortado en tantos pedazos que era imposible enumerarlos, y con voz lastimosa decía, hija mía, ¿qué siento? ¿Qué siento? Son penas inenarrables e incomprensibles a la naturaleza humana. Es carne de mis hijos que es lacerada, y es tanto el dolor que me siento lacerar mi misma carne. Es, no sé, es algo nuevo, cuando menos para mí, no sé para ti, Guille, porque siempre tenemos la idea de que cuando Dios castiga, es porque el hombre merece ser castigado, por amor lo castiga para que se convierta, pero nunca hemos tomado en cuenta que somos miembros de Él, o sea que formamos parte del cuerpo místico de Él y que Él nos contiene. Y entonces cuando el hombre sufre, aún en su carne, ese sufrimiento se traspasa, se transmite a Jesús. Y Jesús lo siente, lo vive plenamente. ¿Dónde lo vive, Guille? Bueno, primero lo vivió en su pasión, porque él le dice a Luisa que él tuvo que vivir todo el sufrimiento que el hombre debía de sufrir en el transcurso de su vida. Y este sufrimiento del castigo lo toma Jesús y lo vive él mismo en el tiempo de su vida mortal. El dolor físico, el sufrimiento físico. El sufrimiento moral, espiritual, esto también valdría la pena aclararlo. Yo te preguntaría, Guille, ¿Jesús sufre en la actualidad? Pues en su humanidad, ¿no? Pero pues sí debe sufrir. Debe sufrir, ¿verdad? Y si nos fijamos en los escritos de Luisa, y no solo de Luisa, en cualquier manifestación de Dios, siempre habla de sufro, me duele, lloro. Y hasta en las manifestaciones, ¿no? De las lágrimas, Uh-huh. en las imágenes que se han visto y que están aprobadas, Así tanto es, de él como de María Santísima. así Hay es. una imagen de un bebé Jesús, o sea, de un niñito Jesús, en que ha tenido lacrimaciones de sangre. Uh-huh. Y generalmente pensamos que puede ser nada más como una manifestación, ¿no? Como una señal, pero nunca lo tomamos muy a lo real. Sí, como algo vivido. Así es. Y pensamos que siendo ya, habiendo pasado su vida mortal, ya no es capaz de sufrir.
Y aquí habría que hacer una pequeña aclaración. Una cosa es sufrir, Guille, y otra cosa es ser infeliz. Sí, Lo que Dios es incapaz de tener es infelicidad. sí, O sea, eso no es capaz de tenerlo. Pero el sufrimiento físico también ya no es capaz de tenerlo ahorita. Pero el sufrimiento moral, el sufrimiento espiritual, de ver a sus criaturas que están alejadas de él, que viendo a las criaturas que, sufriendo, alejadas de él, forzosamente Jesús y la divinidad debe sentir un sufrimiento. Nada más que la divina voluntad hace correr la magnitud del sufrimiento, la magnitud del dolor, junto con los gozos y las alegrías inmensas que contiene. Por lo tanto, Dios, o el Verbo, Jesús, no puede ser infeliz, pero el sufrimiento, el dolor por sus criaturas lo sigue sintiendo. ¿De acuerdo? Y la parte física, que ya no puede vivirlo ahora, la vive en las almas víctimas, que esa es otra de las funciones del alma víctima, el servir de humanidad, de una humanidad actual a Jesús. ¿De acuerdo? es importantísimo eso que estás diciendo. De las almas víctimas. Sí, Uh-huh. Y esto es parte de la razón por la que el hombre, cuando se acerca a Dios y cuando realmente está entrando en este ambiente ahora de la divina voluntad, que es la mayor cercanía con Dios, de repente llegan estados de sufrimiento y a veces total y absolutamente sin razón aparente. Estados de tristeza, estados de dolor, estados de una ansiedad, o sea que a veces ni la propia persona se lo puede explicar, ¿no? Y no es más que la transmisión de lo que Jesús está sintiendo, pero que requiere de alguien en la parte física para poderlo manifestar. Pero el dolor moral, él lo tiene actualmente, ¿no? Incluso a María Valtorta él le dice que él es el eterno inmolado. Esas palabras son muy curiosas, ¿no? Eterno inmolado. Bueno, y dice, y mientras esto decía, gemía y se dolía. Yo me sentía enternecer al verlo en este estado, y he hecho cuanto he podido por compadecerlo y rogarle que me participara sus penas. Me contentó en parte, y apenas he podido decirle, Señor, ¿no te lo decía yo, que no echaras manos de los castigos, porque lo que más me disgusta es que quedarás herido en tus mismos miembros? Todo esto como que sería tan ilógico el que tanto Jesús como el alma, en este caso Luisa, lo manifestaran si no fueras real. ¿Sí? En fin, dice, esta vez no hubo modos ni oraciones para aplacarte. Pero Jesús no puso atención a mis palabras. Parecía que tenía una cosa seria en el corazón que lo llevaba a otra parte. Y en un instante me ha transportado fuera de mí misma, llevándome a lugares donde sucedían matanzas sangrientas. Oh, cuántas escenas dolorosas se veían en el mundo. Cuántas carnes humanas atormentadas, hechas pedazos,
pisoteadas como se pisa la tierra y dejadas sin sepultar. Cuántas desgracias, cuántas miserias. Y lo peor era que otras cosas más terribles debían suceder. El bendito Señor ha mirado y conmoviéndose todo se ha puesto a llorar amargamente. Yo, no pudiendo resistir, he llorado junto con él la triste condición del mundo, tanto que mis lágrimas se mezclaban con las de Jesús. Después de haber llorado un buen rato, admiré otro rasgo de la bondad de nuestro Señor. Para hacer que dejara de llorar ha ocultado su rostro de mí. Se ha secado las lágrimas y luego, volteándose de nuevo, con rostro alegre me ha dicho: amada mía, no llores. Basta, lo que ves sirve para justificar mi justicia. Y yo, Señor, digo bien que ya no es voluntad tuya mi estado. ¿En qué aprovecha mi estado de víctima si no me es dado librar a tus queridísimos miembros y exentar al mundo de tantos castigos? Y él, no es como tú dices. También yo fui víctima, y a pesar de serlo, no me fue dado librar al mundo de todos los castigos. Le abrí el cielo, lo libré de la culpa, llevé sobre mí sus penas, pero es justicia que el hombre reciba sobre sí parte de aquellos castigos que él mismo se atrae pecando. Y si no fuera por las víctimas, merecería no solo el simple castigo, o sea, la destrucción del cuerpo, sino también la pérdida del alma. Y he aquí la necesidad de las víctimas. Qué palabras yo digo, tan terribles, Guille. Siempre hemos, si no menospreciado, cuando menos hemos olvidado a tantas y tantas almas víctimas que deben existir en el mundo. Se nos hacen presentes almas víctimas que la Iglesia ha tenido conocimiento de ellas y que ha exaltado incluso hasta nivel de santidad, de beatos o santos, ¿no? Sí. Como ejemplo, pues, sería Padre Pío, de los más recientes, ¿de acuerdo? Una Catalina Emmerich, en fin, pero son mínimos los que conocemos y casi nunca ponemos atención a que el que la humanidad todavía esté vigente es por las almas víctimas que atraen sobre de ellas toda esta justicia divina que debería de descargarse sobre todos. Y lo acaba de decir Jesús: si no fuera por ellas, la humanidad no solo merecería la destrucción del cuerpo, sino la pérdida del alma. Pues en algún otro capítulo dice que si 15 minutos en la tierra pasaran sin que hubiera oración o un alma víctima, y todo se acababa. Así es. Entonces debemos tener siempre en nuestra mente, en nuestras intenciones o en nuestras oraciones, en nuestros giros, a estas almas, porque son almas que en el silencio, desconocidas totalmente, en cuántos conventos de clausura o en cuántas personas, aunque no sean religiosas, se manifiesta esto. Y que gracias a ellas les debemos nuestra existencia y nuestra posibilidad de salvación, Guiche. En algún momento dice Jesús que, bueno, nosotros pensamos que todas estas almas en su corazón generoso, pues se ofrecen a Jesús, aunque no lo digan externamente y solo Dios lo sabe, ¿no? Pero en alguna ocasión Jesús dice que hay almas que sin saberlo son víctimas.
ahí, no sé, podríamos pensar en los niños. Híjole. Bueno, Bueno, sí, podría ser, mira, por ejemplo, los niños, sobre todo entre más pequeños sean, o sea, entre menos conciencia tengan, es más probable. Por ejemplo, los santos inocentes. ajá, Ellos, o sea, sufrieron prácticamente para salvar a Jesús. exacto. O sea, de alguna manera ayudó y ofrendaron su vida aún sin tener una conciencia clara. Pero hay que tener en cuenta esto, una conciencia clara en la parte externa. Pero lo que siempre hemos repetido, Guille, en la parte interna, en el alma no tiene infancia, ¿eh? Sí, no, El alma no tiene una madurez o una media madurez. El alma perfectamente tiene conciencia de lo que hace. sí, Jesús nos ha repetido muchas veces que Él siempre, siempre, siempre pide al alma, nunca obliga. ¿Qué pase entre el alma y Jesús? Nadie lo sabe. Pero de que debe haber un sí, lo debe de haber. Hasta dónde sea la manifestación de Dios a esa alma, hasta dónde Dios le pida a esa alma esto, lo ignoramos. Pero él le dice a Luisa que un sufrimiento, algo que el alma pase obligada, le daría más, sería casi casi una ofensa para él, porque él todo lo quiere por voluntad libre. Entonces debemos entender que hay almas víctimas que aparentemente no conocemos, que aparentemente no tuvieron la capacidad de decidir, pero que por, por fe y por creerle a Jesús, debemos saber que si fue un alma víctima, tuvo que haber dicho sí. Si nunca hubo eso, entonces fue un alma víctima, pero víctima de la humanidad, de la injusticia, de la venganza, del odio de la humanidad, pero que no sirvió como alma víctima de reparación. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en mente. Pero sí, de todas maneras, digo, que nuestro pensamiento vaya hacia tantas almas que se han ofrecido y que se ofrecen continuamente para salvarnos prácticamente, salvarnos de la destrucción de la justicia divina. ¿Sí? así es. Y el final de este párrafo nos dice lo mismo. Dice, porque dice, y he aquí la necesidad de las víctimas, que quien se quiera servir de ellas, porque el hombre es siempre libre en su voluntad, puede encontrar el perdón de la pena y el puerto de su salvación. Y esto es otra cosa que es maravillosa, Guille. De la misma manera que Dios nos ama a través de la Virgen y todo el amor que debía de darnos a nosotros, como no lo aceptamos y como ya no somos capaces de Él por las culpas, pero Dios lo quiere dar, Dios lo depositó en la Virgen. Y ahora si yo me quiero sentir amado, debo acudir a la Virgen y allí encontraré el amor de Dios para mí. De la misma manera ahorita aquí esto, la continuación de mi vida, la continuación de las gracias que Dios me quiere dar, o sea, de mi vida espiritual, se la debo a las almas víctimas y está depositada en las almas víctimas. Entonces yo me puedo valer de ellas e ir
voluntariamente a tomar lo que Dios ha depositado en esa alma para mí. Y esto sería el agradecimiento total a esa alma víctima y el agradecimiento total a Dios que se valió de esa alma para hacérmelo llegar. Sí. O la ingratitud tanto al alma víctima, que decir, no me interesa lo que hayas hecho por mí, no te conozco, no me importa, y la ingratitud tremenda hacia Dios de decirle, no me importa lo que hayas querido hacer o darme a mí a través de esta alma, no me importa, yo sigo con mi vida. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que esta lectura nos debe de conducir a reflexionar un poquito sobre esas almas desconocidas a las cuales debemos tanto, Guille. Y que siempre ha habido, ¿no? Y que siempre ha habido, ¿sí? Porque él dice, 15 minutos que falte un alma víctima, se acaba todo. Así es. Entonces, que nunca se nos olvide que existen almas víctimas. En octubre 10 de 1900, siempre hemos tenido, Guillermo, la idea, y puesto que está en el Evangelio que dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, y siempre hemos tenido esa idea de que la máxima manifestación del amor de Dios es el haber sufrido. ¿De acuerdo? Sí. Sin embargo, yo cuestionaría lo siguiente. Decir, ¿será la máxima expresión del amor de Dios esa? Teniendo en cuenta que la redención no es finalidad, sino un medio para conseguir la verdadera finalidad. ¿No te parece que sería como incongruente que el medio fuera más grande que la finalidad? Para mi lógica, para mi pobre lógica, no puede ser así. Yo no puedo pensar que el mayor amor de Dios sea el darme un remedio para que ese remedio me sirva para alcanzar mi verdadera finalidad. Y si mi verdadera finalidad es lo mayor, el mayor amor de Dios debe ser forzosamente la finalidad que Dios se trazó al crearme, ¿no? Claro. Entonces, está Luisa aquí quejándose y hablando de los escritos y diciendo que esos escritos que si estuvieran en sus manos ella los quemaría, algo así. Y entonces le dice Jesús, seguro que merecen ser quemados estos escritos tuyos, pero ¿quieres saber en qué fuego? En el fuego de mi amor, porque no hay página en ellos que no manifieste claramente el modo como amo a las almas, tanto si son cosas que se refieren a ti, como si se refieren al mundo. Y mi amor en estos tus escritos encuentra un desahogo a mis preocupados y amorosos desfallecimientos. Este es el amor de Dios, Guille. O sea, esa entrega, ¿no? Y estos escritos nos manifiestan el modo como Dios ama a las almas. Claro, porque no es nada más la parte redentora, sino es la parte de la vida divina puesta en cada una de las criaturas. Y ahí es donde se manifiesta verdaderamente el amor de Dios. ¿De acuerdo? O sea, el querer dotar a la criatura con su propia vida.
el sí, querer manifestarse Dios a través de su criatura. Creo que esto es muy claro, ¿no? claro. Y pues te iba a decir esto, que lo vamos conociendo, bueno, en estos escritos de Luisa, pues te abre una luz de ver las cosas como son, lo que decías en un principio, ¿no? Tanto es el amor de Dios. Bueno, con esto ya vamos comprendiendo qué tanto es el amor de Dios a su criatura. Ujú, así es. Y ahora comprendemos, Guille, cuando menos yo, por qué Jesús, Verbo eterno, viene a sufrir lo que sufrió. Porque ahora sé realmente la finalidad que tuvo ese sufrimiento y empiezo a entender el por qué debía de ser Él el que lo pasara. Porque no se trataba de salvar nada más a una criatura creada. Sí, Es un pleonasmo, ¿no? Criatura y creada, pero bueno, para que se entienda mayormente. sí, Sino se trataba de salvar lo que él quería, lo que él había querido poner en esa criatura creada, que era su misma vida, la divina, exacto. que era la vida divina, la que estaba tratando de sacar a flote nuevamente, tanto para él como para nosotros. Porque aquí los verdaderos beneficiados son los dos, tanto la divinidad como el hombre. Claro, ¿De acuerdo? claro, y aquí nos recuerdan las palabras de San Pablo, que bueno, no eran aplicadas a esto, pero nos llevan cuando dice en Primera de Corintios 13, dice, ahora conocemos, o sea, como en espejo, vemos como en espejo borroso en aquellos tiempos. Dice, más cuando venga lo perfecto, conoceremos como fuimos conocidos. O sea, conforme nos vamos acercando en estos escritos de Luisa, pues vamos conociendo las cosas más nítidas, ¿no? Así es. Exacto. Bueno, continúa Luisa y Jesús en un diálogo. Luisa le dice que ella quisiera pues irse con él. Jesús le dice que solamente hay dos razones en que el alma puede salir del cuerpo, que es por fuerza del dolor, que es cuando sucede la muerte natural, o por fuerza del amor recíproco entre el alma y él. O sea, y esto nos da un punto de apoyo para rebatir todo lo que existe en la actualidad de esos viajes, lo voy a decir con la palabra astrales. ¿Sí has oído? Sí, como no, el Hablan, cordón de plata y todo eso. anda, hablando de la New Age, todo ese tipo Sí, de cosas. Definitivo, no tenemos una base moral, religiosa, en qué apoyarlo. Y aquí Jesús nos deja muy claro, son solamente dos cosas, o el dolor en la muerte, o el amor en un rapto, en un éxtasis. Todo lo que no esté fundamentado en el éxtasis en Dios, llámalo como quieras, menos algo que sea natural, querido por Dios, y que sea una salir del alma del cuerpo, o del espíritu del cuerpo, como lo quieren poner. Y entonces ya podemos entender que todo lo que suceda en esos estados es producto de la loca de la casa, la imaginación. la imaginación, la fantasía, ¿sí? Y todo guiado por el chofer, ya sabes quién es. O sea, nuestro enemigo, ¿no? Que es el que guía nuestra imaginación a crearnos mundos fantásticos.
Aquí también creo que vale la pena decir algo, comentar este capítulo, porque, bueno, después de que hablan sobre esto que último que acabamos de poner, le dice, dice Luisa que Jesús la transportó a una ciudad donde eran tantas las culpas que se cometían que salía como una niebla densa, maloliente, que se levantaba hasta el cielo, y que del cielo descendía otra neblina tupida, y que dentro estaban condensados tantos castigos que parecía que fueran suficientes para exterminar la ciudad. Entonces Luisa le pregunta, Señor, ¿y dónde estamos? Perdón, Salvador, ¿y en qué capítulo estamos? En el mismo. En el mismo, ok. En el mismo, o sea, es dos párrafos abajo, ¿no? Okay. Entonces Luisa le pregunta y le dice, bueno, ¿dónde nos encontramos? Y entonces él le contesta, aquí es Roma, donde son tantas las maldades que se cometen, no solo por los seglares, sino también por los religiosos, que merecen que esta niebla los termine de cegar, mereciéndose con ellos su exterminio. Digo que es importante, Guille, porque la mayor parte de las culpas o el mayor peso de las culpas no es por los seglares, sino es por los consagrados, por los religiosos. ¿Por qué el mayor peso? ¿Serán más las culpas de ellos que las nuestras? No, forzosamente, hasta por lógica, por números, son más las nuestras. Pero nunca hemos jurado ser de Él. Y ellos se han consagrado a Él. Primera cosa, ¿de acuerdo? Sí. Entonces el peso de la culpa es mucho mayor. Segundo, porque se supone que el seglar conoce menos a Dios y que el consagrado tiene un conocimiento mayor de Él. Por lo tanto, a mayor conocimiento, mayor culpa. ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a seguir. Bueno, otra cosa que se me escapa. El ataque del enemigo forzosamente es en aquellos que más cerca están de Dios. O sea, hay más ataque en un convento que en un prostíbulo. Claro. ¿Sí? El prostíbulo ya son de él. En el convento se le están yendo. Entonces el ataque debe ser más allá y por lo tanto las culpas también pueden ser mayores allá, aunque físicamente, externamente, se vean más en la parte seglar. ¿Qué sería más pecado, Guille? Por decir algo y siguiendo el ejemplo. Claro. Los pecados que se cometen en un prostíbulo, que son físicos, carnales, o los pecados que se cometen en un convento, que son mentales y espirituales. Ay, pues estos últimos. Así es. En fin, entonces creo que esto es conveniente el hacerlo presente para hacer entender la necesidad que tienen todas estas personas consagradas, las religiosas, nuestros sacerdotes, la necesidad que tienen de nuestro actuar, de nuestra oración, para fortalecerlos, para darles su fuerza para seguir en su camino sin desviarse. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sigue Luisa y dice, en un instante he visto el estrago de vidas humanas que sucedía y parecía que el Vaticano recibía parte de las sacudidas. No eran librados ni siquiera los sacerdotes. Por eso toda consternada he dicho, Señor, libra a tu ciudad predilecta,
a tantos ministros tuyos, al Papa. Oh, de buena gana te ofrezco a mí misma para sufrir sus tormentos con tal de que los perdones. Y Jesús conmovido me ha dicho, ven conmigo y te haré ver hasta dónde llega la malicia humana. Y me ha transportado dentro de un palacio, y en una habitación secreta estaban 5 o 6 diputados, y decían entre ellos, solo cederemos cuando hayamos destruido a los cristianos. Y parecía que querían obligar al rey a escribir de su propio puño el decreto de muerte contra los cristianos y la promesa de dejarlos adueñarse de los bienes de estos, diciéndole que con tal de que consintiera con ellos, él no haría nada, porque no lo harían por ahora, sino que en tiempo y circunstancias oportunas lo habrían hecho. Después de esto me ha transportado a otra parte y me hacía ver que debía morir uno de aquellos que se dicen jefes. Y este tal parecía tan unido con el demonio que ni siquiera en ese punto se apartaba. Toda su fuerza la tomaba de los demonios, que lo cortejaban como su fiel amigo. Los demonios al verme se han agitado y alguno me quería golpear, otro me quería hacer una cosa y otro otra. Sin embargo, no haciendo caso a sus molestias porque me importaba más la salvación de aquella alma, me he esforzado y he llegado junto a aquel hombre. Oh Dios, qué vista tan espantosa, más que los mismos demonios. ¿En qué estado tan lamentable yacía él? Más duro que piedra, en nada lo conmovió nuestra presencia. Es más, parecía que se burlaba. Jesús enseguida me quitó de ese lugar y yo empecé a rogarle por la salvación de esa alma. No sé qué te parezca, Guille, pero esto para mí es, híjole, muy ilustrativo, ¿sí? Por supuesto. Primero, la parte de que lo que decíamos al principio, toda esa parte de la humanidad que está consagrada a Dios Sí. y que es víctima del ataque y que se dejan llevar por él, ¿sí? O sea, ceden al enemigo. Que Jesús es ofendido más en la cúpula que en la base de su iglesia. Sí. Como la política, porque nos habla de diputados, Sí, exacto. están queriendo destruir a los cristianos. Sí. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué a los cristianos y no a los budistas? ¿Por qué a los cristianos y no a los maometanos? Los musulmanes. O sea, bueno, pues simplemente porque es Cristo. La pelea es contra Cristo. Sí. Y eso nos debería de llenar de alegría inmensa, porque sabemos que estamos en el lado bueno. Sí, y una certeza en nuestra fe. Aún en estas cosas tan malas, pero nos da la certeza de que aquí está la verdad, porque es a la que quieren destruir. ¿Sí? Entonces, todo ese movimiento humano en contra de la iglesia, en contra de nosotros mismos, porque al final de cuentas somos parte de la iglesia, ¿de acuerdo? Y cómo el demonio va a querer atacar al alma que quiera oponerse a esto, porque el alma que vive en la divina voluntad, al igual que Luisa, deberíamos de estar en contra del demonio, no en contra del humano. No se trata de hacer manifestaciones externas. Exacto, exacto. ¿Sí? No ir con pancartas en contra del aborto, en contra de esto, en contra del otro.
sino ir en el espíritu en contra del demonio, que es el que agita a aquellos, ¿no? Y por último, Guille, ¿hasta dónde puede llegar el hombre de dureza que ante la vista del propio Jesús rechace, lo rechace y prefiere al demonio? Inconmovible. Inconmovible. Entonces esto nos debe de llenar a mí en lo personal de una sensación de decir nunca sea esto, Señor, Ay, sí, y, de no, escalofrío. o sea, y nunca dar el más mínimo paso hacia el otro, porque nunca sé cuándo ya no pueda regresar. Exacto, que te pierdas y ya no haya la luz para regresar. Así es. Bueno, pues Guille, ¿tienes alguna pregunta Sí, tenemos una pregunta, pero también qué importante lo que estás hablando. Bueno, lo que estamos leyendo de Jesús, de estos escritos, pero bueno, como tú dices, el tiempo corre y, y se nos va en un suspiro. ¿Qué cosas? Nos volvemos así como insaciables, ¿verdad? Así es. Queremos más como los pequeñitos. Bueno, pues sí, tenemos una pregunta, Salvador. Una pregunta un poquito especial, pero importante. Y dice, ¿una persona homosexual puede vivir en la divina voluntad? ¿Ya? ¿Ya? Nada más. ¿Qué tal? Híjole. Bueno, lo que siempre el contexto, sí y no. Sí y no. Partamos de una base, Guille. El título del libro, el título que Jesús le pone a sus escritos de la divina voluntad, que es la llamada a las criaturas, Al orden. al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Bueno, para entender un poquito más a fondo esto, volvamos a algo que ya dije hace un momento. Nuestra parte física, Guillén, nosotros somos una dualidad. O yo diría somos Trinidad, ¿sí? Más bien, sí. Que somos una parte física, o sea, que es nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana, tocable, vivible. Otra que es la parte espiritual, que es el alma, que es espíritu, con sus tres potencias, que son inteligencia, voluntad y memoria, que todo esto es espiritual, pero creado. ¿De acuerdo? Eso que quede muy, muy en claro, porque es la parte que que puede ser capaz de condenarse. O sea que es un espíritu capaz de condenarse. Así que es creado, no es parte de Dios. Y la parte divina, que es la parte infundida ya directamente por Dios, que es su propia vida y su propia voluntad para servirnos como de motor. Bueno, esta última fue la que Adán perdió y nos quedó nada más la parte espiritual creada y la parte física creada también. Sabemos que el cuerpo es la materia prima con la cual el alma puede desarrollar sus acciones. No hay almas masculinas, Guille, y Sí, no hay almas femeninas. sí. El alma es espíritu. El alma es la que le va a dar forma al cuerpo. ¿De acuerdo? Sí. Forma. Pero esa forma
es de acuerdo a la estructura de su materia prima, o sea, del cuerpo físico. Un alma espiritual en un cuerpo de mujer tendrá que dar forma femenina a ese cuerpo, tendrá que ejercitar en ese cuerpo todos los atributos divinos puestos en la parte femenina, igual que María. Sí. María toma la parte divina y la materniza, la feminiza, no sé cómo decirlo, es la parte femenina de Dios, sí, por decirlo así. Sí, sí. Entonces, para que haya una congruencia, se requiere que esta alma esté acorde a lo que Dios le puso y quiera voluntariamente seguir con todo lo que esto representa. A ella no le interesa si es femenino o masculino, le interesa actuar. ¿De acuerdo? No sé si esto queda claro. Sí, sí, sí. Lo mismo, un alma que es puesta en un cuerpo masculino, no es que sea un alma masculina, sino es un alma que va a dar forma a un cuerpo que tiene características de masculinidad y que debe darle la forma correcta que Dios pensó para aquel cuerpo. Bueno, si ya entendimos esto, esa es la llamada que Dios nos va a hacer para regresar al orden. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya estamos en el punto de entender cuál es ese orden y cuál es la finalidad que fueron creadas por Dios para ese binomio alma, cuerpo más femenino, alma, cuerpo masculino, con la divinidad en cada uno de ellos, ejercitando sus propias acciones para llevar a cabo una vida divina, humana, aquí en la tierra, y los sexos son para la reproducción, Exacto. para seguir poblando al mundo de hijos de Dios, de almas que estén deseosas de dar cabida o de dar forma a nuevos hijos de Dios, a nuevos Jesús, en pocas palabras. Bueno, la homosexualidad, Guille, es una forma de ejercer ya esa sexualidad, igual que la heterosexualidad, pero una forma que está en desorden al opuesto por Dios. No podemos decir lo que dicen los homosexuales, de que son un ente encerrado en un cuerpo que no le pertenece, eso es un absurdo, porque eso es pensar que el cuerpo tiene, digo, que el alma tiene sexo. Exacto. El alma no tiene sexo. Bueno, y tantito brevísimamente me recuerdas cuando Jesús dice que en el cielo seremos como los ángeles, en el sentido de que pues no hay sexo, el sexo solo es necesario en la tierra, como acabas de decir, para la reproducción. Así es, no hay ángelas y ángeles. Ni angelitos. Ni angelitos. Bueno, entonces creo que hasta ahorita, o sea, no sé si vayamos entendiendo. Sí, va muy claro. Bueno, entonces la llamada es hacer como Dios nos puso. El alma espiritual asexuada, cobra o adquiere una sexualidad de acuerdo al cuerpo en donde fue puesta. Sí, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es.
Entonces Dios manda a un espíritu en un cuerpo de hombre y a otro en un cuerpo de mujer. Cuando, si todo va en orden, así como vamos, en ese orden y poniéndonos en orden con Dios, en la divina voluntad y la vida divina pueden venir a completar al hombre, hacerlo nuevamente trinitario, para que tenga la parte física, la parte espiritual y la parte divina, que eso es la vida en la divina voluntad. Bueno, pero no vamos a entrar en causas, ¿de acuerdo? De homosexualidad. Pero sí simplemente decir, para que el alma, que es la que piensa en el cuerpo, que es la que le da forma al cuerpo, quiera hacer lo contrario, ¿qué necesita, Guille? Necesita oponerse a la voluntad de Dios. Exacto. Y si se opone a la voluntad de Dios, definitivamente no puede vivir en la divina voluntad. Exacto. O sea, aquí como puntitos, ¿no? Si yo tengo cuerpo de mujer bien definido, es voluntad de Dios que yo sea mujer. Así es. Y tu alma, que es la parte espiritual creada junto con tus tres potencias, deben estar acordes a la voluntad de Dios y tomando el papel de mujer, sabiendo que es lo mismo porque la finalidad es multiplicar la vida de Jesús en ti. Así es. Para que el día que mueras, ese día sea Jesús Guillermina. Sí. O, sí. Perdón, por aquellas personas también que de repente dicen que estoy en el cuerpo equivocado y que se les hace válido cambiar de sexo su cuerpo, pues aquí ya está muy, muy claro. que es un rechazo a la voluntad de Dios. De Dios. Entonces, eso ya no hay Y de entrada te coloca en contra de la voluntad de Dios. Así es. Por lo tanto, no podrías vivir en la divina voluntad. Sí, a no ser que después que lo hiciste... Espérame. Ahorita vamos a quedarnos aquí. O sea, en ese sentido, el homosexual o la lesbiana que afirman ser eso porque hay una equivocación en su ser, es una persona que está rechazando la voluntad de Dios y por lo tanto no puede vivir nunca en la divina voluntad. Y siempre estará lo voy a decir así, en pecado, porque siempre estará haciendo lo que Dios no quiere que haga. Creo que eso también es claro. Bueno, sí. Ahora, sí puede vivir en la divina voluntad. Bueno, ¿por qué sí puede? Vamos a suponer nada más, esto es suposición, ¿eh? Sí. Que el homosexual está totalmente convencido de lo que está pensando. Por eso dije que íbamos a dejar un poquito de lado las causas, porque es meternos en una plática muy larga. Pero vamos a suponer que este homosexual sabe exactamente lo que tiene, sus tres potencias del alma ya se convencieron, porque ese es otro de los puntos. Uno es el deseo, la inclinación, como le quieras llamar, pero la tendencia, pero luego tiene que venir el convencimiento de las tres potencias. Y son el convencimiento de la inteligencia, el convencimiento de la memoria y el convencimiento de la voluntad para que las tres actúen en contra de la voluntad de Dios. Y entonces por eso es que el homosexual ya adulto
se siente, se sabe, se proclama y está total y absolutamente convencido de que es lo contrario. Bueno, una de las cosas bueno, ya tenemos al homosexual actual, que es el homosexual que lo reconoce, que lo siente y que no tiene la menor intención de decir que no es. ¿De acuerdo? Bueno, Sí. una de las cosas que es principales en la sexualidad del ser humano, Guille, es la castidad, como pureza, como virtud. ¿De acuerdo? Sí. Y la no castidad, o sea, llámese fornicación, llámese adulterio o llámese simplemente abuso, la búsqueda del placer por el placer, no van acordes a la voluntad de Dios. Entonces, a ti, Guillermina, que eres mujer, que eres heterosexual, a cualquiera, a mí, que soy hombre y que tampoco soy de ideas homosexuales, soy heterosexual, nos, nos es pedida la continencia. Si estoy casado, bien, si estoy unido con el sacramento y todo, el sexo me es permitido. ¿De acuerdo? Sí. Aquí tendríamos que hacer un programa aparte para ver el por qué lo que voy a decir. Pero me es permitido dentro de determinadas normas. Y la norma es abierto a la vida, para no ir en búsqueda del placer por el placer. Bueno, eso es así. A mí se me pide castidad. Y la pregunta es, ¿y por qué al homosexual no se le debería de pedir, ¿cómo se llama? No se le debería de pedir castidad. Si el homosexual, aún reconociéndose homosexual, dijera, bueno, yo siento esto, pero por amor a Dios me voy a impedir entrar en este terreno de la práctica, esa persona puede vivir en la divina voluntad, claro, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Sí. Pero si esa persona dice no, no puede vivir porque está rechazando la voluntad de Dios. Igual que nosotros, Guille. Tú o cualquiera o yo, el que sea, queremos hacer libre uso de nuestra sexualidad. Ya no diría sexualidad, genitalidad. Exacto, exacto, Tampoco podríamos vivir en la divina voluntad. exacto. Esto es para todos. Uh-huh. Entonces creo que no sé si quede claro. O sea, entramos un poquito a ver que es casi imposible el tener la idea de que el homosexual puede ser algo normal. No puede ser. Incluso se ha sabido de santos que han tenido esa particularidad, pues, y son santos. Alguien le hacía una pregunta a la Madre Angélica en el programa de la televisión de WTN, que se me hizo interesante para esa pregunta también anexártela a ti en este tema, si da tiempo. ¿Por qué el demonio, si es un ángel puro, puro en el sentido de que es puro espíritu, por qué te lleva tanto a la lujuria? Hmm. Muy buena pregunta. Creo que esa... Mira, Guille, nos faltan 6 minutos. Ajá. No sé, en 6 minutos no creo terminar esto. Pues vamos haciendo lo que dijiste hace unos momentos, vamos a hacer un diálogo completo sobre este tema porque es importantísimo, nos compete a todos, porque el tema de la homosexualidad lleva
así como junto con pegado la castidad, la continencia, así se dice, continencia. Y eso va para todos, incluso en el matrimonio. Un matrimonio está llamado a la continencia si no están en condición de embarazarse, por decirlo así. O sea, en los días que hay fertilidad, bueno. Sí, mira, estamos de acuerdo. Si quieres, hacemos un programa de esto y sería magnífico porque no solamente es para el homosexual, Exacto, sino es para todos nosotros. A todos, a los matrimonios, a los que no tenemos marido o hombres que no tienen esposa. Ah, porque te iba a decir, yo tampoco tengo marido. Mira, sí, para todos. Claro. Esto nos compete a todos los que estamos queriendo entrar a vivir en la divina voluntad, así es. Así que vamos dejándolo el siguiente diálogo, pues para hablar de este tema. Perfecto, me parece muy bien. Para todo lo que gloria sea de Dios y provecho de todos. Todo lo que sea sexualidad, tanto en el matrimonio como fuera del matrimonio, como en todo. Eso es, de acuerdo, ¿Sí? Es algo que es conveniente porque por ahí se nos puede ir nuestra posibilidad de vivir en la divina voluntad. Y hay algo que quisiera decir ahorita. Tenemos ideas muy erradas de lo que es la vida matrimonial. Y hablando del matrimonio. Y esto parte del pilar de la Iglesia Católica, que es San Pablo. Porque San Pablo dejó una sentencia que se puede tomar para cualquier cosa que tú quieras interpretar. O sea, que dice que él recomienda que todos sean como él, ¿sí? Que no se casen. Pero que si no pueden, entonces que en vez de abrazarse se casen. ¿De acuerdo? No sé qué me dicen. O sea, como que dice, tú tienes la cosa sexual, de acuerdo, entonces, en vez de que te abraces, o sea, en vez de que forniques, o en vez de que adulteres, entonces mejor cásate. Y ahora sí, casaditos a darle. Sí. Esto lo podemos discutir también, pero de aquí puede ser el punto de partida de esta liberalidad sexual que existe dentro del matrimonio. Sí, incluso hay un documentito que por ahí tenemos en archivo, que creo que está catalogado como la teología del cuerpo, o sea, la virginidad por amor al reino. Cuando, o sea, la castidad más bien, como decía Jesús, ¿no? Hay eunucos, ¿sí? Que nacen así de su madre, hay eunucos que los hombres los han hecho así, y hay eunucos que se hacen a sí mismos, eunucos por amor al reino. Así es. Sí, es un tema muy rico y creo yo que en estos tiempos de mucho provecho, porque hay mucha permisividad, o como se diga, ¿no? En este campo. Sí, Guille, pues entonces para el próximo lo hacemos sobre este tema. Sí. Bueno, entonces... Pues Guille, se nos terminó el tiempo. Bueno, pues hacemos nuestra pausa como siempre para continuar con el siguiente diálogo. Y mientras, bueno, pues tratemos de hacer vida todo lo que vamos conociendo, es decir, creerle a Jesús y hacerlo vida. Y pues nos estamos oyendo, Salvador. Cómo no, Guille. Hasta luego. Hasta luego.